¿Alguna vez te has puesto a pensar qué acontecimientos históricos hubieras vivido si hubieras nacido en 1900? Se sobreentiende que te hubieran engendrado en 1899, justo cuando Bolivia tenía un problema político y social entre conservadores y liberales, y la sede de gobierno quedaba definitivamente en la ciudad de La Paz. En 1900, Simón y Patiño descubría la veta más grande de estaño del mundo y posteriormente se convertiría en el hombre más rico de Bolivia y en uno de los 5 hombres más ricos del mundo. En 1903, 3 acontecimientos históricos. Los hermanos Wright por primera vez realizan un vuelo tripulado. Comienza la aviación. Y Henry Ford funda la Ford Corporation y se implanta por primera vez en la historia la cadena de montaje para producir los autos en masa. En Bolivia se da la guerra del Acre con el Brasil, donde perdemos gran parte del territorio boliviano. En 1904 cedemos definitivamente el Pacífico a Chile y apenas tienes 4 años. En 1912, tú con 12 años y sin saberlo, se hunde el transatlántico más grande del mundo, el Titanic, donde muere más del 70% de su tripulación. Cuando tienes 14 años, comienza la Primera Guerra Mundial. 20 millones de personas mueren y termina cuando vas a tener 18 años. 1918. Pero en 1918 comienza la peste española, una enfermedad que tiene ese nombre, pero sin embargo se produce en los Estados Unidos. Cuando tienes apenas 25 años, vas a celebrar los 100 primeros años de la fundación de la República de Bolívar, hoy Bolivia. En 1929, tú con apenas 29 años, cae la bolsa de valores en los Estados Unidos. Todos lo conocemos como el crack del 29. Muchos magnates y millonarios quedan en la calle y algunos se suicidan porque no pueden aceptar aquel acontecimiento. En 1932, con apenas 32 años, comienza la Guerra del Chaco. Y con 35 años termina, 1935, con un lema: ni vencedores ni vencidos, y Bolivia tiene que ceder gran parte de su territorio al Paraguay. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año, no se sabe el motivo, el presidente de Bolivia, Germán Buch, se suicida. En 1941, 7 de diciembre, 8 menos 7 minutos, Japón ataca Pearl Harbor. En sí es una masacre, 1941. Y tú con 41 años. Eso es el motivo por el cual Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. En 1942 se lleva a cabo en los centros mineros la masacre de Catavi, pero también posteriormente ese mismo año se funda el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR. En 1945 Hitler y Eva Braun supuestamente se suicidan. Es histórico porque el 6 de agosto de 1945 se lanza la primera bomba atómica y el 9 de agosto la segunda bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Por ende, Alemania y Japón se rinden y termina la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se da el linchamiento de un presidente que expresó: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Gualberto Villazuel es ahorcado en la plaza, hoy en día conocida como la Plaza Morillo. Ese mismo año, cerca a Uyuni, en la mina Pulacayo, se firma la famosa tesis de Pulacayo. En 1950, mediante el censo, Bolivia tiene 3 millones de habitantes. En 1952, un suceso histórico: la revolución del 52 del 9 de abril, donde en Bolivia todos tienen el derecho al voto, a la educación, se hace la nacionalización de las minas. En 1953 se hace la reforma agraria, con el lema: la tierra es para quien la trabaja.
En 1959, tú apenas con 59 años, los hermanos Fidel y Saúl, junto a Che Guevara, toman La Habana, en Cuba. En 1961 se construye el famoso Muro de Berlín. En 1963, en Dallas, Estados Unidos, es asesinado con 2 disparos el presidente John Federal Kennedy, que hoy en día es conocido como la familia real de los Estados Unidos. En 1967 se toma preso a Che Guevara en La Higuera, en Valle Grande, en Bolivia. Antes de apresarlo, él grita y dice: alto, no disparen, soy el Che, valgo más vivo que muerto. Posteriormente, una vez apresado y antes de su ejecución, Che Guevara le dice: díganle por favor a mi esposa que se vuelva a casar. En 1969, y a un par de décadas de los inicios de la aviación, el hombre llega a la Luna. 3 astronautas, Neil Armstrong, Colin y Adrian. El primero en pisar el suelo lunar es Neil Armstrong y el segundo Adrian. Colin se quedó en el módulo lunar dando vueltas alrededor de la Luna. En 1971, Hugo Banzer Suárez da un golpe de estado en Bolivia y gobierna hasta 1978. Y tú apenas tienes 78 años. En 1980, en la puerta de un edificio en Nueva York, es asesinado John Lennon. Ese mismo año, García Meza da el famoso golpe de estado, donde hay desaparecidos, muertos, heridos. En 1981, el Papa Juan Pablo II sufre su primer atentado con arma de fuego. En 1986, tú apenas tienes ya 86 años. Si eres una persona mayor, en Bolivia van a suceder acontecimientos históricos. La caída del estaño, el gobierno hace la deslocalización de los mineros y despide a 23,000 mineros. Ahí nace la Marcha por la Vida. De todos los centros mineros se dirigen a la ciudad de La Paz en camiones, en trenes, en lo que podían. En 1992, ya tú con 92 años sabes sobre el censo. Bolivia tiene 6.400.000 habitantes. Tú ya eres una persona mayor. Y si haces un análisis, después de haber vivido tantos acontecimientos históricos dentro y fuera de Bolivia, debes sentirte feliz porque has estado con vida y has muerto de vejez o de muerte natural.